Buenas noches a todos, brujitos y brujillas. Eh, ¿Cómo están? Bien, brujillos. En este día vamos a hablar de algo que me tiene encantada. Ujú. Vamos a hablar el tema de la película Matrix, pero vista a los ojos y desglosada con lo que está pasando en este momento. Los que vieron mis videos anteriores, más o menos ya saben por dónde voy. Y muchos saben también por dónde voy. Quiero darles una interpretación mía personal de lo que es esta película. Es muy importante a tenerla en cuenta en estos tiempos, porque nos están diciendo la verdad con una fantasía, como siempre. Un primado negativo y a la vez positivo, porque nos las están diciendo las dos cosas, ¿ok? Así que vamos por allá para comenzar este tema interesantísimo. Ok, brujitos, ¿por qué vamos a hablar de esto? Fíjense, yo nunca en mi vida, esta película tiene tiempo, ¿no? Yo la había empezado a ver alguna vez, pero ay, me parecía, no sé, no me enganchaba. ¿Ustedes saben por qué no me enganchaba? Porque yo soy un ser que, a pesar de que cuando nací muy despierta, como muchos de ustedes que nacen con un dolor profundo, sintiendo la agresión del mundo al cual están despertando, ¿ok? La sentimos prácticamente desde que somos bebés, porque nacemos con ese velo de malla bien roto, ¿ok? Estos son los que se despiertan, tienen una ruptura, uh-huh, el cual se rasga más fácilmente, y desde la niñez empezamos a ver y a percibir cosas que evidentemente nos hacen vivir en un mundo hostil que no soportamos y que lo que quisiéramos es salir corriendo de ese mundo, ¿ok? Entonces, si bien sabemos que este mundo es hostil y que como almas después nos damos cuenta de que vamos aceptando el proceso, atravesamos nuestra sombra y atravesamos el proceso, bien sea solos o de la mano de nuestros dioses, guías, guardianes, de quien ustedes decidan, quieran que los acompañe en ese proceso, ¿ok? Aceptamos que vivimos en este tipo de mundo. De todas formas, yo soy uno de estos personajes que no quiere que la balanza se vaya hacia un lado tan material, tan que nos veamos ya como que somos unos robots holográficos, que somos estamos totalmente implantados, somos unas máquinas por dentro, que somos unos hologramas que están detrás de la Antártida y nos proyectan aquí. Miles de cosas que podríamos poner como teorías, ¿ok? Sí, hay un sistema de control, lo sabemos, pero yo soy de las que no quiero que la balanza se vaya hacia el lado de no creer en la espiritualidad. Entonces, por tanto, evado. Lo sé, ya yo lo sé cuando nací. Yo sé que tenemos un control. Muchos sistemas de control porque los he podido ver y manifestados en mí y en los que me rodean. Sí. Pero quiero darles a entender, y el primer mensaje que les quiero dar aquí es: pase lo que pase, así estos cuerpos sean una hibridación genética extraterrestre, porque sí lo es, así tengamos chips implantados adentro, porque los podemos tener hasta desde que nacemos. Uno no sabe con todas esas cosas que le meten a los niños cuando están chiquitos, uno no sabe. Ustedes saben lo que le ponen a sus hijos cuando le dicen que hay que ponerle el antiesto. No saben, ahí a lo mejor vienen chip implantado. Digamos, cuando dormimos también. Es que todo esto yo lo sé porque lo he vivido.
El que haya visto todos mis videos sabe el montón de cosas que he vivido y no sabe ni la mitad. Entonces lo sé, pero también les puedo decir algo y que quiero que les quede claro. Escúchenlo. Miren, abran sus ojos, despierten el tercer ojo. Chakra laringio, escuchen mi voz. Abran su mente, sus sentidos, sus oídos, sus sensaciones, su chakra corazón y escuchen lo que les voy a decir. No sé si todas las personas que están acá pueden sentir esto. Ojalá que sí. Pero muchos lo sienten, por más despiertos que estén. Y por más que podamos ver lo horrible que puede ser el mundo. Que también tiene sus cosas bonitas. Sí. Porque como todo tiene una ambigüedad. Hay algo que yo llamo la divinidad. Dios, Padre, Madre, universal. Ustedes, ok, aquí está el mundo, Matrix, todo lo que ustedes quieran, como lo quieran llamar, lo que les dé la gana. Ok, mundo extraterrestre, holograma. Pero ustedes no pueden sentir dentro de ustedes. Yo lo siento perfectamente en mi chakra corona, siento como entra dentro de mí, siento como está dentro de mí, algo que va más allá de lo que es esta locura de mundo y que nos cuida, vela por nosotros y está ahí siempre, es una fuente divina de luz, existe y no tiene nada que ver con este mundo en el que vivimos. ¿Qué es eso? Nuestro verdadero origen, ¿sí? Porque solo tenemos que entender una y otra vez que somos almas poderosas, luminosas, doradas, de la misma fuente, Dios, Padre, Madre, porque es lo mismo, es un principio de generación. Si ustedes lo quieren ver como el Señor y la Señora, véanlo como el Señor y la Señora. Lo quieren ver como la gran madre cósmica, también. Lo quieren ver como el gran padre cósmico, también. Es una fuente infinita. ¿De qué? ¿Qué es lo que más contiene? Además de luz. Además de ser nuestra casa, nuestro hogar, nuestro origen, donde volveremos. Donde hay múltiples mundos. Maravilloso. Y nos están esperando nuestras verdaderas familias cósmicas. Además de eso, ¿qué es lo que hay? Cuando lo pueden sentir en todo su ser como un tubo de luz que atraviesa, a pesar de lo que esté pasando alrededor. Que es amor infinito, no el amor humano. Es una fuente de amor infinita. Y esto es a lo que temen los que nos quieren controlar. A estas almas poderosas, a esta fuente. Y por eso quieren cortar la fuente y sacar las almas de los cuerpos. Mantenernos dormidos para que no activemos el poder que puede reventarlos a ellos. Como en la película. Vayan recordando un poquito el final de la primera. Cómo se revienta el agente Smith. ¿Por qué se revienta? Por el alma de Neo. ¿Ok? Les doy un pequeño adelanto, una pequeña cucharadita, pero vamos a desglosarla. Es que por eso es que les iba a decir, no he querido ver este tipo de películas, me fastidian porque siento que todo lo colocan en un punto en que los humanos no pueden tener equilibrio. Y siempre recalco, tengan equilibrio, entiendan que hay un lado espiritual muy grande, muy profundo. No somos unos simples peroles en este mundo, no somos una simple granja humana, no lo somos. Métanselo en la cabeza, pero al ver estas películas, los humanos decaen. Por lo menos los que tienen algún tipo de conciencia, muchos la ven como película y ya está. El juego, la cosa, divertido, sí. No, pero los que están tratando de entender y viendo estas películas se van hacia la balanza negativa y se deprimen, así como muchos divulgadores, que es tanto lo que nos dicen de que prácticamente estamos atrapados, que no somos nada. ¿Qué es lo que pasa?
que vienen catástrofes, que vienen cosas que nadie nos va a ayudar, que todos son malos. No es así. No es así. ¿Ok? Este mensaje para comenzar, espero que les refresque y les sientan sentir, brujitos, sentir allí desde la madre tierra, todo este tubo de luz que nos cruza, que es nuestra alma, hasta nuestro yo superior y hasta el Dios Padre Madre Universal, que nos llenan de amor infinito diciéndonos, hijo mío, o como ustedes quieran poner, eres mío, me perteneces a mí y volverás a la fuente. Solo es una lucha, solo es una misión que tú mismo aceptaste para ayudar, para entender, para aprender. Pero aquí estoy. Volverás a nosotros. Por favor, y si nos unimos a esa luz y tenemos el suficiente amor divino, amor no humano, sí, podemos conjuntarlo con el amor humano, pero bien llevado, no el amor vampírico, no el amor de enamoramiento ridículo, no el amor de estos amores sanguijuelas, que me pego a ti porque no puedo estar solo, no, esas cosas, eso no es amor. Ninguna de estas expresiones del humano son amor, el amor real. Pero para esto hay que meterse dentro y sentir esta energía. Pero hagan un momentico, respiren un momentico profundo antes de comenzar el video. Sientan la luz, yo se las transmito. La luz del Dios Padre Madre Universal está dentro de nosotros. Entra por nuestro chakra corona. Y no hay nada en este mundo, ninguna máquina, ningún extraterrestre, ningún bicho, ningún demonio. No hay nada que pueda destruirlo. ¿Lo sienten? Aférrense a eso, entendamos que estamos en una batalla. Yes, sí, vamos a cortar cabeza, perfecto, pero vamos a aferrarnos a esta vuelta a casa, a nuestros familiares cósmicos que están ahí todavía. Hay muchos que se quedaron en esos planos de luz ayudándonos y asistiéndonos, que son nuestra verdadera familia. Lo sienten, muchos sienten nostalgia de que están chiquitos. Ellos están ahí esperando por ustedes para llevarlos a la fuente de nuevo, para vivir en mundos hermosos. Les contaría aquí lo que me dijo un ser maravilloso con quien yo tenía mucha conexión, que es Sai Baba. Pero no es el momento de contarles esto. Eso lo contaremos en otro video. De cómo se expresan los mundos y cómo él me dijo, mucho antes de que se hablara de la Tierra plana, que se hablara de ¿se puede decir Tierra plana? Bueno, Tierra lineal, la costa lineal, sí, que estamos así, mucho antes de que se hablara de cómo son los mundos, cómo son los planetas, mucho antes de todas estas cosas, ¿ok? Y que se hablara incluso de la autoestartaria. Yo les puse un post el otro día en Instagram para que ustedes fueran a ver que yo hace mucho ya yo estaba, antes de que se hablara de nada de esto, porque yo estoy despierta hace mucho, ¿ok? Él me habló, nunca nada de lo que decía era mentira. Todo lo que me dijo en sus comunicaciones conmigo fueron una gran realidad. Y eso que a mí no me gustan mucho los seres de la India, pero no quiero decir con esto que la vida ahora en la India es desastrosa, pero que en la India ha habido grandes iluminados, los ha habido, como Krishnamurti, como Ramana Maharshi, como Nisargadatta Maharaj, como Ramana, ya lo nombré, Jiddu Krishnamurti es uno de los maestros más maravillosos, Eckhart Tolle, que también viene más o menos de esta línea, aunque es inglés, grandes maestros, y Sai Baba es uno de ellos. Él me contó y me dijo, hace 20 años, yo era una jovencita, cómo eran los mundos. Y yo decía, qué raro. Incluso
me decía, lo que tú pintas, yo pintaba algo muy recurrentemente y luego les hablaré de esto para que vean cómo el arte es una forma de canalización de los seres de luz, ¿ok? Luego les hablaré de lo que yo pintaba y él me empezó a explicar por ahí cómo es que yo, sin querer, estaba manifestando en mi pintura lo que eran esos otros mundos. Pero para eso hablaremos después, ¿ok? Y el origen, dónde volvemos, cómo se mueve aquello, pero eso va al próximo video. Se los dejo ahí. Hasta aquí vamos a hablar de esta parte, pero quiero darles esto. Y quiero, por tanto, explicarles por qué yo nunca había querido ver Matrix, porque a mí no me gusta lo que se desbalancea. Pero en este caso, cuando la vi, me decido a verla y la veo toda en una noche completa. Ustedes saben que yo en la noche estoy así. Ok, me decido a verla, pero con los ojos de la conciencia. Vamos a comenzar el desglose exactamente para que ustedes puedan comprender. Espero no olvidarme de nada y que los datos sean correctos y concretos para ustedes y identificarlos con su propia realidad y con la propia realidad de todos de lo que está pasando, porque es muy interesante, ¿ok? Bien. Ok, comenzamos la película pues con un muchacho, pues el nombre de él era... no recuerdo ahora. Tomás, como que era. Sí, un chico genio de las computadoras, ¿no? Ok. Pero que ya él tenía un despertar, ¿ok? Él sabía que había algo más allá. Estas personas que ya están mirando a través del velo, esto no me cuadra, esto tampoco, y a través de su gran tecnología y sus cuestiones se van metiendo y buscando, son buscadores, buscan por donde pueden, ¿ok? Ya había un despertar en él. Inteligente, por supuesto, ¿no? Estos son los seres que de alguna manera están despiertos y están en la búsqueda, sea cual sea la forma en que busquen. Y cuando uno pide, uno recibe. El que busca, encuentra. Toca y te será abierto. La invocación nunca, jamás queda sin respuesta. Llama y te será abierto. Siempre. Estas son máximas que decía pues el Maestro Jesús y que lo dicen muchos avatares. Siempre serás respondido. A veces se tarda la comunicación, puede ser, depende de tu nivel evolutivo, pero llega. Entonces, buscadores, vamos a buscar esas verdades, ¿ok? Se nos dan en la manera en que tengamos el tipo de evolución. Él es uno de estos seres que podríamos llamar en este momento como ustedes y yo que estamos aquí, viendo qué es lo que está ocurriendo, ¿ok? Y queriendo despertar y queriendo buscar más información. Estos son los que despiertos en un porcentaje y queremos terminar de despertar. Cada quien en su forma. Hay unos que están despiertos en un 99%. Yo diría que prácticamente nadie a un 100%. Todavía nos faltan ciertas cosillas, pero casi. Un 95, un 90, 80, ustedes saben, en frecuencias, ¿ok? Pero ya a partir de un 60, ya estás buscando, ¿ok? Estás buscando, no te estás quedando en la mitad de nada, estás buscando. 60, 70%, estás buscando. Ok, te empiezas a hacer preguntas, empiezas a la inconformidad con este mundo y este sistema corrupto. Terrible. Ok, esto es este muchacho. Ok. Bien. ¿Quién va a buscarlo? Cuando él se despierta, ¿quiénes son los primeros en buscarlo? Los agentes oscuros. ¿Ok? Sí. ¿Quiénes son los agentes oscuros en nuestro mundo? Ok. Los agentes oscuros se pueden manifestar en las noticias. Te caen a noticias, ¿ok? Y empiezas la vibración empieza a bajar.
Y se inventan una como el show de hace varios años. Quisieron bajar la frecuencia a todo el mundo, tutilimundi. Ahora vienen otros inventos. ¿Para qué? Miedo, porque el miedo mantiene a la gente así. Y es lo que quieren, bájennos la cabeza. ¿Para qué? Para que esa alma no se despierte. Entonces, primero utilizan los medios de comunicación. Nos utilizan, por cierto, también pues los teléfonos, de todas las formas de comunicación. Esto es mi varilla radiestésica con la cual yo le voy a dar la lección el día de hoy. Ok, esto es maravilloso, tengo mucho por decir. No sé cuánto dura este video, espero que pueda llegar a ustedes esta noche. Yo los domingos estoy más activa que los sábados. Ustedes dirán que está loca. Ok, fíjense. Ok, luego nos van a meter a los agentes por otro lado. Los agentes de la oscuridad, ok, y las infiltraciones oscuras. ¿Por dónde? Si no hacemos caso por el lado de la información, empezamos a decir, eso es mentira. Yo no me lo voy a creer. O somos de los que apagamos la noticia. Cero noticias. Mira, yo me pongo a ver Netflix, yo me pongo a ver HBO, me veo una película de fantasmas, me veo una película que me interese, que me aporte algo al alma, lo que a mí me da la gana y me importa. ¿Ustedes creen que yo veo noticias? ¿Para qué? ¿Para ver una cuerda de mentiroso? Por favor. Alguna vez veo alguna noticia porque me interesa saber, por algún tipo de curiosidad tal vez espiritual o el porqué de algunas cosas, pero porque me interesa. En realidad yo noticias no tengo. Ahí tengo todos los canales que he contratado porque yo contraté un internet completo. Me importa un bledo, yo lo único que quiero es tener el internet para ver mis películas que me dé la gana. Entonces, si no te pueden agarrar por ahí, te empiezan a agarrar por otro lado. Te empiezan a agarrar también por todas las otras redes sociales. Después, entonces, vienen por los amigos, la gente que te rodea. Empiezan a infiltrarse porque todas las personas, la mayoría de las que están con nosotros, están parasitadas, como ya lo dije en los videos anteriores. Vean el tipo de parasitación que se está gestando en los humanos. ¿Ok? Y quería hablarles del tipo de parasitación, pero esto lo vamos a hablar para otro video porque aquí no voy a poder. ¿Ok? Empiezan a pegarse a las frecuencias bajas a los humanos, ya sea por chuchi o ya sea por suku o ya sea por traca o ya sea por otro tipo de cualquier cosa o simplemente porque tienen la vibración baja, porque no han despertado y son utilizados. Hay cualquier tipo de cosa. Son parientes, tú les respetas, les quieres y se te empiezan a meter por ahí. No, que esto no es así, que no, que tú estás loco, no. La persona fuerte y con un despertar ya bastante intenso puede despertar a los otros porque es un faro de luz. Pero si es débil todavía su despertar, entonces ahí es donde ellos todavía pueden influir y la persona, ahí es donde está la prueba. Ya vamos a lo de la pastillita azul y roja, ¿ok? Pasa por varias pruebas la persona primero, ¿ok? A ver hasta qué punto tú estás resistiéndote. Luego entran las entidades parasitarias nocturnas y diurnas, ¿ok? Te entra depresión, se te crean, se te pegan egregores, se te pegan entidades parasitarias enviadas, ¿sí? Se te pegan demonios menores, frecuencias extraterrestres, porque no hay frecuencias que recuérdense que no solo son espirituales, están aquí, que las usan mucho porque están directamente al lado de nosotros, sino frecuencias extraterrestres como irradiaciones, mensajes, todas estas cosas, ustedes imagínense. Empiezan por ahí. Bueno, hay seres a los cuales no hay manera. No hay manera. Luego, si pueden romper tu campo energético o pueden atacar a alguien o algo que a ti te duela para que bajes la vibración y dejes de creer que hay alguien que te puede ayudar o que hay algo más allá,
también te lo pueden hacer. Pero eso depende de, porque ahí ya sí influyen tus guardianes, ahí sí ya influye tu yo superior. Todo depende porque hay leyes en el universo, sí, sabemos que existen y que estos seres no es tal cual como muchos divulgadores que yo les digo que son bien negativos, te dicen que no, que estos seres pueden hacer con nosotros lo que les da la gana. No, señorito, hay ciertas leyes cósmicas, ¿ok? Y hay hasta cierto punto, si nos pasan cosas malas es porque o el alma lo permitió conscientemente de pasar por esa experiencia para aprender ella, para equilibrar un karma o para ayudar a la familia a transmutar algo o a aprender. O simplemente porque dio acceso a una puerta, porque le dio la gana, no pensó lo que estaba haciendo y accedió. Por eso es que nos ponen las verdades en forma de comiquita, pero usted está accediendo. La estás creyendo, la estás aceptando, te la estás comiendo, pero te están diciendo las verdades encriptadas y en forma de comiquita o de película o de mensajes que te dan los politiqueros, ustedes saben todas estas cosas y ustedes se comen esa verdad. ¿Qué pasa? El libre albedrío. Entonces ahí sí hay un respeto porque las entidades de luz y todo lo que están de acuerdo con Dios Padre, Madre, Universal y nuestra alma tienen una ley de no intervención hasta que realmente haya un pedido y un llamado en serio y que no esté en ley que se metan contigo. ¿Ok? Por ahí. Entonces, pues ahí empiezan los ataques de distintos tipos. No me voy a poner a hablar a infinitos, infinidades. Hasta el tipo ya en que vienen los demonios y empiezan la parasitación de quererse meter en el cuerpo. Lo que yo he visto en las playas que les he contado, esto es una parasitación tremenda, una depredación humana horrible que está ocurriendo. Los humanos están en tormento y ¿qué hacen? Esa frecuencia, no solo aunque tú no estés chun, ni te hayas metido en ninguna otra cosa, esta frecuencia energética es tan grande que de alguna forma nos queda pegada en el aura, no las podemos quitar, claro. Agua, mucha agua ante todo, mucha sal marina, mucha limpieza y mientras más energético estés, más te vas a defender. Pero esto está pasando. Entonces te lo hacen por ahí, ¿ok? ¿Cómo se lo hicieron a este muchacho? Que todavía no le decían Nio, pero vamos a decirle Nio desde un principio, ¿ok? Ajá, lo descubren que el muchacho está despertando, que está siendo buscado por Morfeo. Ya vamos a hablar de Morfeo. Entonces, discúlpenme que les hablé mucho lo de la parte de cómo entran, pero es que es necesario. Entonces, se lo lleva a la policía, ¿ok? Este Morfeo le habla por el teléfono, él no entiende nada, un carrizo, y lo obliga a irse por una cornisa. Ahí entra el miedo humano. No me atrevo, prefiero que me atrapen. Bueno, es normal. Miren, a mí me ponen a caminar por una cornisa y le digo, llévenme, espósenme. Ya después veo cómo me libro, pero por la cornisa no, pobrecito. O sea, a ver, todavía era un ser humano. Ok, perfecto. Se lo llevan y fíjense lo que le hacen. Le implantan un bicho adentro. Esto pasa cuando dormimos, en los sueños. Cuando somos abducidos. Abducidos son muchas personas. No tienen que llevárselos para ninguna nave extraterrestre. No. Eso ocurre aquí mientras nos ponen estas cosas. Como les digo, hasta desde chiquito, cuando nos ponen las cosas para evitar que nos enfermemos de viruela, de cosas, de la peste bubónica y de todo. La peste negra y todas estas cosas. Ahí ya puede venir la implantación perfectamente, ¿ok? Pero en este caso también puede ser llevado, y miren que tengo casos que podría contarles. Yo tengo un familiar, ¿ok? Bueno, lo tenía porque realmente ya considero que sigue existiendo, pero
alguien a quien yo quería mucho en su momento, ¿ok? Y más o menos les explico un poquito, se lo llevaron a hacer, a ver, hizo el servicio militar en USA, ¿ok? ¿Mm? Este chico nos llamaba, tenía la misma edad que yo, nos llamaba desesperado, llorando, llorando a mares, porque le estaban arrancando los sentimientos. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Esto es drástico, pero es un ejemplo. Porque si no, no podía hacer lo que le iban a mandar a hacer. Y así fuimos perdiendo poco a poco. Él trataba de, díganme que me quieren, recuérdenme el amor, me están haciendo olvidar a mi familia. Esto es un testimonio real, pero no les diré mucho más. Grave. Y luego de eso, pues él fue a una de las guerras, ocurrieron cosas, lo perdimos por completo. Es un bicho. ¿Ok? Por ejemplo, estos son ya casos más graves, pero nos pueden parasitar en cualquier momento, nos pueden implantar un bicho, incluso si nos agarra, por ejemplo, como a Nio, lo agarra un agentes policiales, miren, le ponen un chip porque no sé qué, para que tú no te escapes, ya ahí puede haber una implantación energética, ¿ok? De muchas maneras, de muchas maneras, incluso dormido ni cuenta te das, lo que sea. Incluso meditando, ojo. Entonces, vamos a apurarnos un poquito con el desglose de la película. Ok, ¿qué pasa? Ya estos personajes que estaban despiertos, que vivían en lo que se llama Sion. Sion, pues se dice que representa una de las primeras ciudades conquistadas por el rey David. No les voy a explicar mucho de esto. También podríamos estar hablando, si lo vemos de esta manera, del priorato de Sion, que protegen el linaje de Cristo. Cristo, no me gusta decirle así, de Jesús. No sé exactamente, solo sé que en Sion estaban todos los seres humanos que quedaron, que estaban despiertos, conscientes y se salvaron de la catástrofe del mundo que quieren generar, porque esto es lo que quieren generar, una catástrofe y apoderarse de todo, ¿ok? Apoderarse de las almas, de los cuerpos y alimentarse de ellas, como lo veían exactamente en las cápsulas, porque la mayoría de los humanos está en cápsulas metidos, brujitos, está en cápsulas, en esa cápsula roja, donde ellos creen que están viviendo una vida y viven en Matrix, ¿ok? Porque hay unos que dicen, no, que Sion es Matrix. No, Sion no es Matrix. Sion es donde están los que están despiertos, los que están en un mundo que es difícil vivirlo, porque las máquinas o los agresores espirituales saben que ellos están ahí, que viven, que sobreviven, que están despiertos y que no se van a dejar y van por ellos para que no despierten a más nadie. Y toda esta hibridación, ¿ustedes creen que cada uno de nosotros no tiene un patrón energético que es parecido a lo que tienen ellos, digamos, así sea en forma energética o tal cual así como lo ponen en la película, muy macabro? De alguna forma, una parte de nuestro cuerpo está siendo hibridada por completo y absorbida la energía para ellos recargar sus energías. Somos comida de ellos, alimento, como las vacas, que lamentablemente, y perdónenos todos los animalitos, por favor, que están en mataderos siendo alimentadas para podernos alimentar de ellas. Bueno, el mismo sistema, como es arriba es abajo. Entonces, esto puede ser muy real, ojo, ¿ok? O simplemente a nivel energético, nos tienen en una parasitación, en una depredación, consumen nuestra energía, se alimentan de nosotros perfectamente, nos usan de esclavos, ¿ok? Y el que trate de despertarse de ahí, ojo, porque vamos por él. Vamos directo.
Cuando una luz se enciende, una alarma se enciende es porque un ser está despertando. ¿Y qué pasa? Envían a todos los agentes, a todos esos agentes que se infiltran, que se meten, que fíjense que ustedes los ven que se infiltran en cuerpos humanos, de militares, de policía, y entran por momentos. Esto es así, porque yo lo he visto ocurrir. Tal vez no se te presenten de frente, se introducen en el cuerpo de ese humano totalmente hibridado y parasitado y ya está. Y va por ti ese humano y va y te mata o te agarra y te meten preso o tratan de destruirte tal vez con un familiar que te baje la energía. O sea, como les digo, hay miles de maneras de infiltrarse. Pero ellos no son, fíjense que no son reales. No tienen cuerpo físico, no tienen cuerpo físico estos depredadores, utilizan a los cuerpos físicos, a los cajones, como les digo yo. Si tuvieran alma no podrían meterse dentro de ellos. Esto es perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Estos agentes se dan cuenta de que este muchacho está despertando y no pueden permitirlo, porque de paso saben que es un despertar muy importante. Fíjate que lo llaman el elegido. ¿Por qué? Porque hay despertares más importantes que otros, porque estos son los que se llaman guardianes de la humanidad. Neo es un guardián de la humanidad, como yo les hablé en otros videos y quiero seguirles hablando porque el tema es muy extenso. Hay muchos que somos guardianes de la humanidad, soldados de la luz, que venimos a despertar a la humanidad de varias formas, unos en formas más en paz, unos más con amor, otros más con agresividad, con violencia, otros más divulgadores. Estamos haciendo un equipazo, porque hay de todo en este equipo, ¿ok? Hay de todo, que a veces hasta los mismos que son muy depresivos también están haciendo su trabajo. Pero hay siempre los elegidos, que son los guardianes, que son aquellos que son más peligrosos, porque de alguna manera desde chiquitos no se dejaron hibridar, ¿ok? Tienen una conciencia que desde pequeños está ahí dándole y machacando para buscar la verdad. Este es Neo, ¿ok? Y los guardianes, estas frecuencias angélicas, estas frecuencias maravillosas que viven entre la tierra tratando de ayudar, ¿ok? Buscando su propio despertar para ayudar a otros, ¿ok? Esto es Neo. Entonces se dan cuenta tanto los que están en Sion, que son los despiertos, ¿ok? Los humanos que se conservan en el despertar, que no ya despertaron o no han caído, ¿ok? Nunca cayeron, ya está, tienen su propia forma de ver y de vivir. Esto es cuando ya uno pasa al límite. Como yo, por ejemplo, es imposible que yo crea en lo que pasó hace 3 años, ¿ok? No lo puedo creer, es imposible, no entra en mí y no me da la gana y no me interesa, así como muchas otras cosas. Por ejemplo, el día de las gemelas que cayeron. Por favor. Son ejemplos, ¿ok? No nos permite nuestra conciencia creer, ¿ok? Estos son estos seres que están en Sion. Pero siempre hay algunos que se atreven que son los guerreros, ¿ok? Cada quien tiene su papel, sí, como toda sociedad. La sociedad de los despiertos también tiene su papel, sus médicos, sus jardineros, sus comandantes, los que luchan, los guerreros, los que manejan las naves. A ver, hay de todo. Estos guiados por Morfeo. ¿Qué es Morfeo? Morfeo nos da la referencia, fíjense ustedes, y si estudian un poquito de mitología griega, pero bueno, vamos a exponerle solamente un poquitico. Morfeo es el dios del sueño, ¿ok? Pero también es un dios que fue castigado por Zeus por haber revelado a los humanos tantas verdades. Así que tenemos a Zeus, que es un dios que de cuidado. Lo dicen también en la película de Love and Thunder de Marvel.
Fíjense en eso de que hay dioses que no son buenos y hay dioses que son malos. Ojo, ojito, ojito, ojito. Pongan atención porque nos dicen la verdad para la comiquita. Ajá. Ok. Morfeo, por supuesto, quiere despertar a Neo y confía en él plenamente porque sabe cómo vibra. Está claro de que Neo es un elegido y que de paso es uno de los más potentes para poder liberar en total de la Matrix a todos los que pueda, ¿ok? Y no solo eso, sino que lo más importante es proteger a los que ya están despiertos. Esta era como la máxima misión de Neo, era proteger a los que ya están despiertos, porque sí, porque están los protectores, porque sabían que iban a por ellos y los iban a atacar durísimo, ¿ok? Y el miedo hace, ellos se defendieron con toda su alma, pero el miedo hace que esta frecuencia baje y a ver, ¿qué hace? Acaban con ellos físicamente y los vuelven a entrar en la rueda de reencarnación. Vamos después a lo último para hablar de un poquito de eso. Entonces, viene Morfeo, que digamos que puede ser un dios. ¿Qué nos simboliza Morfeo? Morfeo nos puede simbolizar nuestros ángeles guardianes, nuestros guías espirituales, nuestro yo superior, ese Dios Padre Madre universal enviando la energía del yo superior o de los mismos guías y dioses que son buenos para con nosotros y nos quieren despertar, diciéndonos despierta, despierta, hazme el favor, ¿ok? Morfeo es una ayuda espiritual, sí, que vive en Sion, por supuesto, está bien. A nivel de la película es un humano que vive en Sion, pero no es un humano cualquiera, es un dios, sí. Y maneja el sueño, ya les voy a explicar qué pasa con la simbología doble del sueño. Porque en los sueños podemos recibir muchas verdades. Cuando dormimos, nuestro cuerpo físico duerme, se desprende el alma y el alma va a Matrix. Sí, vivimos en Matrix aquí, sí, pero vamos como a la verdadera Matrix cuando dormimos. Y también podemos ir a lugares mucho más elevados, por supuesto, y recibir información, recibir dictados de lo que debemos y no debemos hacer. Nuestra alma hace contacto con seres y guías espirituales de mucha más frecuencia que nos están ayudando y asistiendo para poder seguir en nuestra misión. Eso simboliza Morfeo, ¿ok? Para mí Matrix, cuando yo duermo, yo estoy en Matrix peleando tal cual como Neo. Es que ver a Neo, nunca lo había visto, como les digo, es la primera vez que me pongo a ver esta película. Yo digo, pero si eso es lo que yo hago todas las noches. Cayéndole claro, porque estos seres en su mayoría son astrales, estos atacantes son astrales, ¿ok? No tienen cuerpo físico, como les dije. Y nosotros, los guardianes de la humanidad, y muchos de los que estamos despertando, peleamos en sueños. Peleamos en los sueños. Todo esto simboliza Morfeo. Entonces nos dan las pautas, nos ayudan, nos dan fuerza, vamos entendiendo en cuerpo físico. Y cuando dormimos estamos en una guerra, porque por lo menos mi alma decidió eso, pelear por otros, pelear por mí, pelear por muchas cosas. Y es que yo veía es que estoy en Matrix, estoy haciendo lo mismo. Es que me emocionó tanto verlo, porque digo, por fin encuentro algo igualito a lo que yo vivo. Yo vivo eso todas las noches. Y termino, por supuesto, agotada, destruida. Sí, con el tubo aquí, que sabe que lo metieron aquí. Y yo, por favor, ya quítenme el tubo, necesito descansar, denme en restauradores, denme en cosas, denme en pastillas, porque me estoy muriendo. Así es la vida de los guardianes. Hay algunos que sueñan cosas lindas, sí, porque no está previsto que en sus sueños vayan a hacer cosas feas. Pero la mayoría de los que están como elegidos, como Neo, trabajan en espiritual, librando batallas con estos campos energéticos negativos de seres de todo tipo. Y estamos ahí cayéndonos a golpes y ayudando a los humanos.
para que despierten. Esto es así. Y yo que se lo puedo decir porque es que cuando lo vi yo decía, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Esto es lo que, por fin, es que por fin, ustedes saben lo que es descubrir, ver en una película reflejado lo que tú haces todas las noches. No, esto es lo máximo. Ok, entonces, pues Neo es salvado. Primero le metieron el implante, ok, pero lo salva la chica, la novia, que se hizo novia después. Brittany, ¿es que se llama? Sí, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Y lo llevan a donde está Morfeo, ¿ok? Que es el líder en este momento espiritual, líder espiritual. El Dios que nos asiste, el yo superior. Ok. Y les pone su vida, le dice lo que está pasando, le arrancan el bicho que tenía dentro, el parásito. Porque si no, no podían, ¿ok? Se lo arrancan porque ellos saben dónde está, por supuesto, los guías espirituales, y nos pueden ayudar cuando les pedimos, ayúdennos a saber dónde están los bichos que nos implantan. Vayan al sol, yo siempre les he dicho, bueno, ahorita no, en verano es muy difícil. Bueno, el solcito de la tarde, tal vez, pero bueno, unos rayitos de sol, de luz, y pónganse ahí o en su cama. Vamos a ver dónde están los implantes energéticos, porque podemos tener miles. Vamos a ver si yo les hago yo siempre les prometo meditaciones, pero creo que esta es muy importante, brujitos, para ver si podemos tumbar los implantes energéticos. Y ahora que vi esto, es como que se me despertaron tantas cosas, tantos recuerdos, tantas conexiones. Es como que hice una conexión eléctrica total. Entonces, a ver, Morfeo le dice a Neo, le explica todo. Pero fíjense que Neo, a pesar de que estaba asombrado, como él andaba en su búsqueda de la verdad, no le parece tan descabellado. Y le ponen, ¿quieres conocer la verdad? ¿O quieres volver a tu Matrix, a vivir tranquilo y feliz? ¿Quiénes son los que viven tranquilos y felices? Los que creen en todo, los que creen en las noticias, los que creen en el sistema, los que trabajan diariamente, los que son felices siendo empleados, los que no están inconformes con su vida. ¿En cierta forma viven felices? Sí, les puedo decir que sí, porque ustedes saben que es horrible. Y lamentándolo mucho es así, pero una vez que te despiertas no hay vuelta atrás. Oh, sí. Es difícil que haya vuelta atrás. Una vez que vistes, ya no hay vuelta atrás. ¿Ok? Pero se considera que si no has visto demasiado, puedes volver atrás. A veces es más fácil ser inconsciente que estar despierto. Pastilla azul, pastilla roja. No hay nada más difícil que estar despierto. Y yo que se los digo porque nací así. Es doloroso, es desgarrador, pero aquí estamos. Y ya que vimos, cuando vemos y hacemos conciencia, hacemos un clic, tal vez no 20 clics, pero hemos hecho 1, 2 o 3, ya no hay vuelta atrás, ya tuviste la verdad, la vistes, te fregaste. Entonces Neo agarra la pastilla de ¿cuál? La verdad. Sí. Y bueno, ¿qué hace? Fíjense que él le dice, cuando comienza el proceso, lo sacan de la incubadora aquella, ¿ok? Y se lo llevan para hacerle un proceso de regeneración energética, porque su cuerpo está depredado. Muchos, esto es lo que llamamos la noche oscura, en cierta forma. Pasamos por procesos energéticos de angustia, de dolor, de montones de cosas porque estamos despertando y no soportamos la frecuencia que está entrando en nuestro cuerpo nueva. Fíjense que Neo le dice a Morfeo, ¿por qué me duelen tanto los ojos? Le dice, porque nunca has visto. ¿Ves? Pero sin ver. Escuchas sin escuchar. Sientes sin sentir. Pruebas pero sin verdaderos sentidos. No estás usando, hueles, pero no hueles. No estás usando tus sentidos. Está ahí la verdad ante ti, pero tú no la estás viendo. Vives en Matrix.
feliz, ¿sí? Entonces, pues, por supuesto, él pasó su proceso de restauración y comienza el proceso de entrenamiento. El proceso de entrenamiento es difícil también. Pero ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Neo cuando comienza el proceso de entrenamiento? Usted dice, pero ¿cómo que de repente se volvió? Ah, es que le insertaron el programa. No, es que el programa ya está dentro de él. Viéndolo, claro, vamos a ver que estamos viendo ante una película, ¿verdad? Pero la vamos descifrando porque todas estas verdades nos las dan ocultas. Entonces, ¿qué pasa con Neo? Neo hace una conciencia de que, de recordar, como le digo yo, que lo pongo así, recordar, recordar. El alma sabe quién es, qué vino a hacer, qué programas tiene, qué dones tiene. Lo que tienen es que enchufarlo y recordárselo. Y esto es lo que le hicieron. Vamos a recordar quién eres. Al principio, bueno, vas inseguro, pero luego te empiezas a poner, empiezas a adquirir confianza, como le pasó a Neo, ¿verdad? Entonces le empezaron a enseñar cómo era el traslado hacia la Matrix, ¿ok? Se trasladaban por medio de, pues, los teléfonos, en este caso, nos trasladamos a Matrix, ya sea en la noche, en los sueños, o conscientemente con la segunda visión, con el cuerpo astral, de muchas maneras que tenemos para trasladarnos a Matrix y ver qué es lo que está pasando. En Matrix, fíjense que ellos en Sion tienen un cuerpo físico que puede ser muerto, ¿ok? Puede ser, tienen sus debilidades, no tienen los mismos dones porque están atrapados en un cuerpo material, ¿ok? No tienen los mismos dones que cuando van al astral, pero si practicamos bien, en el astral tenemos tantos dones que hasta llega un momento que hasta se fortalecen en nuestro cuerpo físico, pero nunca vamos a tener los dones que tenemos en alma. Esas almas, eso es el alma de Neo, el alma de ellos, esos dones, pues por supuesto que el cuerpo físico nos los limita. Esto es limitación, ya lo sabemos, ¿ok? Por eso necesitaban la conexión o la desconexión de, que puede significar sueños, ya les dije, viajes astrales, segunda visión, salir del cuerpo para luchar y para hacer las misiones. Esto simboliza eso, ese tubo que nos ponían aquí, ¿ok? Ir a Matrix a pelear, ¿ok? Entonces, ahí él tenía todos los dones, pero poco a poco, al principio, como cuando tú estás en un sueño, tú tienes miedo y piensas que no puedes volar, y sí puedes volar. No sabes el poder de tu alma. El poder de tu alma puede quemar un demonio, y esto es lo que ellos no quieren que tú sepas. Por eso quieren desplazar a las almas de los cuerpos, como ya se los dije, todas las que puedan, desplazarlas, que se vayan, que no entren a los cuerpos, porque en algún momento, si se unen muchas y se despiertan muchos, nos revientan a todos, ¿ok? Y esta es la pelea entre estos agentes, entre las agentes de oscuridad, los depredadores y todo. Podemos ahí meter demonios, espíritus, agentes de todo tipo, extraterrestres, todo lo que ustedes quieran lo pueden meter ahí, ¿ok? Cuando llegaban, pues, bueno, tenían que cuidarse, por supuesto, de no morir en Matrix, porque puedes venir afectado. Esto en la realidad, bueno, nos podrían hacer un daño tan grande cuando, por ejemplo, estamos en una canalización astral o en un sueño que nos pueda afectar y nos pueda llevar. Por ejemplo, te enfrentas a un demonio muy grande, suponte, y no estás preparado, no tienes la fuerza. Ese demonio puede venirse contigo y destruir tu cuerpo físico, o simplemente matarte, y cuando llegas aquí pierdes la vida. No es lo común, ¿ok? No es lo común, no se asusten cuando hacemos viajes en plano astral. Siempre estamos protegidos, lo que pasa es que en la película lo ponen un poquito más, ustedes saben, ¿no? Vamos a tratar de separar un poquito la ficción, por eso yo estoy tratando de darles lo que realmente el contenido que es bueno. No podemos morir en sueños ni en viajes astrales, no, pero sí podemos regresar afectados, ¿ok? Ahora, fíjense cuando Neo la parte, ¿por qué lo lleva el oráculo?
Ustedes dicen, el oráculo, ¿quién es el oráculo? El oráculo es, por supuesto, nuestros guías y yo superiores, nuestros maestros del karma, aquellos que saben qué es lo que necesitamos oír. Y que muchas veces yo, que hago contacto con los guías espirituales para ayudar a otros humanos, yo soy ese contacto, esa frecuencia, ese motor que hace el contacto con los guías para poder traerlo a ustedes en otros planos, ¿verdad? Cuando los ayudo y los limpio y los frecuencio y les hablo y los ayudo en todo sentido. Muchas veces ellos solamente te dejan ver lo que tú necesitas para tu camino, así como a Neo, que le dijo, no, tú eres el elegido, no eres el elegido. Pero resulta que lo importante es que él creyera que era el elegido y que sintiera un compromiso de hacerlo para poder descubrir sus verdaderos dones. Porque si él le dice, tú eres el elegido, ¿saben qué hace? El ego se crece y ningún espíritu luminoso busca que tu ego crezca. Busca que busques la verdad por ti mismo y saques esa fuerza del alma que tienes ahí. ¿Ok? Entonces la lealtad entre Neo, querer salvar a Sion, a todos estos personajes que estaban ahí, a Brittany que se enamoró, a todos ellos, le hizo sacar su verdadero poder. No es que no fuera el elegido, era uno de los elegidos, el elegido en la película. Pero el oráculo le dijo lo que necesitaba escuchar. Estos son tus guías espirituales, tus ángeles guardianes, tu yo superior. Todo esto, igual que Morfeo, ¿ok? ¿Ok? ¿Sí? Morfeo es como el maestro y el oráculo es estos seres que nos anuncian o nos dicen por dónde ir, pero siempre con lo que necesitamos escuchar, porque ellos saben más que nosotros, ven todo un contexto mucho más amplio que nosotros, ¿sí? Entonces a veces no siempre ustedes van a escuchar, por eso que les digo, no crean ustedes que van a escuchar de las diosas, sí mi amor, sí mi vida, sí mi corazón, yo todo lo que tú quieras, no, te dicen cosas y te ponen prueba y te dicen a veces cosas que no quieres oír, pero es para que tú desarrolles otras. Vean el ejemplo de Neo. Le dijo, no eres el elegido, pero él, por lealtad, porque él sí creía en Morfeo, porque él sí creía en la causa, porque él sí creía en que tenía que ayudar a los seres humanos. ¿Por qué? Porque él amaba no solo a Brittany, amaba a Morfeo, amaba a los seres humanos, que esto es el alma, lo que nos diferencia de estos seres parasitados, que no aman, no tienen corazón. Esto es lo que nos diferencia, la capacidad de amar, y que muchas veces destruye cuando estamos haciendo, por ejemplo, un exorcismo, una expulsión. Destruye al demonio cuando tú le dices, lo que pasa es que tú no puedes amar, yo sí. Tengo la capacidad de ser un alma que ama, tú no conoces lo que es el amor, y esto los afecta terriblemente porque precisamente es una de las cosas que ellos no pueden entender, no lo entienden, el amor divino del que les estoy hablando, ¿ok? Que se puede manifestar en sus mejores formas y en sus formas más potentes y más bellas, como el amor de almas gemelas, el amor de madres a hijos, padres a hijos. Estos son amores puros, amores bellos, amores grandes, amores. La capacidad de amar del ser humano, siempre limpia, bella, pura, sin malos sentimientos. No hay nada más grande, es una esencia del Padre, Madre, Dios, cósmico, universal, por favor. Es nuestra alma, es la capacidad de sentir. ¿Ok? Entonces él, por ese sentimiento, despierta en él su verdadero poder. Fíjense cuando él va a una de las primeras misiones y el agente Smith, él se queda solo y lo mata. Ajá. Y de pronto Neo se para y dice, no voy a morir. Y empieza a ver, ahí se le despertaron todos los sentidos, empieza a ver a Matrix completamente. Ahí es cuando nos despertamos, ahí es cuando hay un despertar con total y con... no les digo que van a ver numeritos verdes, no, pero van a ver la verdad del mundo, van a ver ahí la verdad del mundo, la verdad de otras personas, las mentiras, van a ver en contexto el mundo de una manera distinta, ¿ok? Y ven la mentira de una manera muy clara y ven
que ustedes tienen el poder. Y esto es lo que despertó Neo. ¿Ok? Despertó el poder de su alma en ese momento. Lo despertó al 100%. Por eso estos seres ya no pueden ni tocarlo. Y les hacía tú, y se burlaba de ellos. De pronto se le mete a la gente Smith y lo revienta. ¿Qué es parte de esto? Vamos al final después a hablar de la gente Smith y de Neo. ¿Ok? El agente Smith es un agente de oscuridad, pero que de alguna manera no está de acuerdo. Está harto del control que le tienen a él, porque él también es un esbirro de otros. Él quiere tener el control él por completo, ¿ok? Digamos que es un demonio rezagado, por decirlo así, un demonio rebeldizado. Vamos a ponerlo de esa forma, un poquito más coloquialmente para ustedes. Ajá. Tenemos el caso de que, bueno, ahí Neo se empodera y ya está, ¿ok? Ahí sí comienza ya a ser el elegido, ¿ok? Luego, fíjense que tenemos dentro de la nave de Sion uno de los personajes que traicionó. ¿Por qué? Porque él, su despertar era un despertar a medias y de alguna manera tiene una semilla maligna dentro, por así decirlo, que esto existe, se contaminan, la contaminaron con tentación, que esto puede pasar, y él le dijo, yo quiero volver a Matrix. Le dijo al agente Smith. Por supuesto que nunca le iban a dar nada de lo que estaba pidiendo, ¿ok? Él quería volver a disfrutar de la comida, quería volver a disfrutar de no pensar en nada. Como estas personas que dicen, quítenme los dones, quítenmelos, no los aguanto, no los soporto, quítenmelos. Bueno, él quería esto. Pero una cosa es que tú lo desees y otra cosa es que hagas que otros caigan como lo hizo él. Era un traidor, ¿ok? Una mala semilla siempre la puede haber dentro de la gente. Esto demuestra que dentro de los grupos de gente despierta siempre puede haber una semilla podrida. Y dentro de la gente mala siempre puede haber una semilla positiva. Esto nos demuestra esta dualidad perfectamente, ¿ok? Pero en fin, no tuvo éxito, ¿ok? Y murió como un pánfilo ridículo, tonto, estúpido. Ok. Bueno, pues en fin. También nos hablan un poco del poder del alma gemela. Fíjense que Neo se enamora de esta chica y de alguna forma tienen una fuerza increíble. Recuérdense que yo les hice un video de almas gemelas donde dice que el completar las almas gemelas ayuda a que el poder sea más grande. Pero ciertamente que el despertar era de Neo, ¿ok? El despertar más grande era de él. ¿Cómo termina esto? Neo sabía lo que tenía que hacer. Neo sabía, era el que tenía la capacidad psíquica. Aquí hablamos de los psíquicos también, ¿ok? Del despertar psíquico total, de la apertura de la mente, cuerpo, alma y espíritu, de esa voz del yo superior diciéndole, ve hacia las máquinas y destrúyelas, o lo que tenía que hacer, ¿ok? Su alma gemela lo acompaña hasta ahí, pero ya estaba siendo destruida, Sion, por supuesto, pero él sabía que los podía salvar, porque uno sabe, el alma siempre sabe cuando puede. Y de alguna manera destruye, acaba con la destrucción que venía sobre Sion, ¿sí? Lo salva a todos, ¿ok? Él muere y ella muere, ¿ok? Pero antes de esto, recuérdense que tenemos lo que le iba a hablar de Smith. Smith se reproduce. Smith es como un virus. Es como estos
Eh, sí, es como los demonios, vamos a decir así, porque este era un demonio rezagado, por decirlo de alguna manera, un agente oscuro que quería su propio poder y se diseminó por todos los humanos de Matrix, ¿ok? Los poseyó a todos, estaban poseídos. ¿Le suena un virus? Un virus que poseyó a todos los humanos. ¿Le suena? Un virus, digamos, ¿cómo se llama? Extraterrestre, porque él era una creación, una máquina, una cuestión, ¿no? Un holograma, un virus. Se diseminaba, tocaba, y fíjense el tocar, esto es importantísimo, tocaba a los humanos y una sustancia oscura metalizada, ¿qué le dice esto? Cubría al humano y lo parasitaba por completo y lo convertía en otro Smith más. Todos iguales. Pero Neo los podía ver, ¿ok? Y no le podían hacer nada, aunque eran muchísimos. Pero ¿qué pasa? La batalla final. ¿Cómo Neo destruye o destruyó, acabó con Smith? ¿Qué creen ustedes? Contéstenlo un momentico. El poder del alma. ¿Ok? Este ser trató de introducirle el virus y el alma de Neo reventó a ese poder, a ese virus. Claro, él trató de introducírselo, había una conexión entre ellos porque de alguna manera la habían tenido, pero esto sirvió para hacer el primer reventamiento de tu energía, Smith. ¿Ok? Reventó la energía de Smith y se le metió a Smith adentro. No es que se le metió a Smith adentro, la conexión que hicieron los dos. El alma de Neo, como yo a ustedes les he dicho, el alma revienta a todas estas fuerzas oscuras. Entonces, ¿qué hizo? Lo reventó en pedazos con la luz de Neo. Esto es así, tal cual, así sucede, así tal cual sucede, aunque suceda de formas en que no lo podamos ver con los ojos físicos, pero esto sucede así, ¿ok? ¿Y qué pasa? Desaparecieron todos los... El virus desapareció. Se murieron todos, ya está. Ok. Neo salva a todos, salvación, sigue existiendo Sion, ok, Morfeo parece que quedó de líder o todas estas cosas, lucharon, batallaron con toda su fuerza, Neo lo salva, perfecto, se muere Brittany, se muere él, supuestamente, así queda, ok. Ahora les voy a hablar un poquito de lo que es la última película, que sí me pareció bien negativa. Es interesante también de verla, pero la última película a nadie le gustó. Primero porque ven a un niño, después de haber sido lo que fue, es un niño sin poder, trastornado y enloquecido, que no entiende nada de lo que está pasando. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué mensaje nos están enviando? Esto no puede ser así. Un ser que... bueno, depende de la escogencia del alma. Ahí incluimos ya la rueda de reencarnación, el samsara. Ahí nos están diciendo, miren, aunque ustedes se despierten 1000 veces, los vamos a volver a traer a Matrix. Este es el mensaje negativo que te están dando en esta última película de Matrix Resurrection. Una vez que tú has despertado tanto como pudo haber despertado Neo y hizo la labor que hizo de salvar a tanta gente, ¿ok? Y de posiblemente desconectar a tantos humanos de la Matrix, que seguramente así habría pasado. Porque fíjense, no les hablé de la parte del gran arquitecto. El gran arquitecto, el Dios que nos creó. Ese Dios creador, que es un Dios.
El gran arquitecto. Han escuchado, ¿verdad? Ya ve, Yahovah, Satanás. ¿Qué maneja este show que tenemos aquí montado? Quería destruirnos. Estaban ganando ustedes, fíjense que dijeron la quinta, estamos por la quinta raza. Y mucho se habla de la sexta raza raíz, ¿verdad? De un reformado por completo, eliminar esta humanidad que tenemos ahora y comenzar una nueva. Este gran arquitecto no tiene emociones, no le importa un bledo, simplemente somos creaciones para él. Pero hay otros que están más arriba, para los cuales sí valemos y que saben que a pesar de que estos cuerpos son de esta tierra y creaciones y hibridaciones, no van a dejar que se pierdan sus almas, las almas que vienen del origen y de ese Dios que es mucho más potente que ese ridículo que se cree dueño del mundo, y no lo van a dejar que haga lo que quiera. Neo interrumpió sus planes. Los seres despiertos interrumpimos todos los planes de este ser que es el gran arquitecto y de muchos otros dioses negativos, seres negativos, arcontes y todo lo que ustedes quieran llamarlo, ¿ok? Entonces, cuando vemos, espero no estarlos enredando mucho, cuando vemos en la otra película, en la última, la de Matrix Resurrection, ¿qué nos dice este gran arquitecto de alguna manera que se convirtió en el psiquiatra? Ese gran arquitecto es el psiquiatra. Que por cierto, el protagonista es muy macabro, él siempre lo pone por unos papeles muy buenos. Que yo siento que él de verdad no tiene alma, ese artista. Ese artista nos dice, te tengo controlado, como perdiste de alguna forma, moriste, yo te traje y te volví a meter en Matrix. Pero me di cuenta de que tu poder radicaba en el amor, en el poder del amor, y te puse al lado de tu alma gemela, cerca, pero no completamente cerca, sin poder verla, y los volví a meter a los dos en la Matrix para que reencarnen y estén perdidos, locos, depresivos, llenos de calmantes y de todo tipo de cosas, porque no saben lo que les pasa. Hay un recuerdo, hay esa alma luchando por despertar de nuevo y no pueden hacerlo porque todo no los impide en el mundo Matrix físico. Hasta que por fin, pues bien, ok, lo vuelven a despertar, pero Neo en este caso pues no tiene el poder de antes, ok, cosa que es un poco, esto es como negativo, es mentira. Neo, no porque tuviera más edad o tuviera menos edad, tiene menos poder su alma no tiene edad. Si Neo vuelve a despertar, tenía que haber tenido todos sus poderes en sí, por completo, que venía muy atontado con las medicaciones, con las complicaciones de la vida, las tristezas de la vida, y que pudo haber reencarnado de nuevo y haberse perdido mucho más. Sí, podría ser, pero esto no es más que un mensaje diciéndonos, ellos volvieron a ganar, de acuerdo, pero en este caso ella es la que tiene el poder, cuando no debió haber sido así. El poder debían haberlo tenido los dos, despertar de los dos, que sí, que a la final despiertan los dos, pero es como un quitarle el poder a aquel que despertó realmente, ¿ok? Esto baja la frecuencia, esta película baja la frecuencia. Pero también hay que verla, es bueno. Porque ahí están las manipulaciones que nos pueden hacer. Y hay seres que pueden, la mayoría de los seres, cuando sale, pueden volver a la rueda del samsara a reencarnar, sí, cuando no están completamente despiertos.
Pero cuando tienen un despertar como tú o Neo, es imposible que los vuelvan a traer a Matrix. Ya con esto nos lo dicen todo en la película. Esto es imposible, pero te lo están diciendo. Despierta las veces que quieras, que te vamos a volver a traer a Matrix. Ja. Y uno les hace, ustedes saben que, ¿verdad? Ta, 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 con los dedos. O como quieran hacérselo. A mí, una vez que yo despierte, yo tengo mis seres de luz. Es como decir, fíjense, Morfeo ya no estaba. Morfeo era un holograma, era una creación. Los de Sion no querían ayudarlos. Ustedes me entienden, no tenían ayuda realmente. Entonces, es como decirles, no van a volver a repetir la historia, nos vamos a ocupar de que no se les repita. Y esto es el primado negativo de esta época de la última Matrix Resurrection, a la cual hay que ponerle mucha atención y saber que tenemos que despertar por completo para que esto no nos vuelva a pasar, porque a muchos sí les puede pasar, pero un despertar como el de Neo no puede revertirse. Neo pasa a otro nivel de dimensión donde nos puede ayudar desde otro punto. Fíjense que hasta el oráculo lo invadieron y lo corrompieron. Seguía siendo el oráculo, pero tenía que esconderse. Es imposible porque son seres de luz. El oráculo es el ser de luz. Así que la última película no es más que un no me pongas más verdades de estas, tápamelas. ¿Ok? Es un tápamelas. Las otras verdades, déjalas como película antigua, ya salieron, ya todo el mundo las vio, las van a ver como una fantasía antigua, pero déjenme decirles, señores y señoras, vean la película de Matrix con otros ojos, con los ojos del alma. Aunque sea antigua, véanla con los ojos del alma. Y si alguno tiene alguna otra cosa que aportar aquí, que no, a ver, hay tantas cosas que decir que me faltaron, pero estoy tratando de resumir, pues que me la aporte y lo conversamos y lo conversan entre ustedes. Esto es un tema maravilloso, vuélvanla a ver y si quieren vean la última, yo sé que no gustó, pero solo para que vean lo que están intentando decirnos. Mensaje negativo, no van a poder salir de esta Matrix nunca. Y no es así. Están equivocados por completo. Bueno, brujitos, entonces, ¿qué les parece? Vamos a dejarlo hasta aquí el tema, ¿ok? Para que no sea muy largo. Yo les deseo que despierten todos y que nos convirtamos todos en estos guerreros de luz, despiertos, ¿ok? En los guerreros de Sion, en los guerreros que vamos a seguir a Neo. ¿Quién será nuestro nuevo Neo? Cada uno de nosotros tiene un Neo adentro o hay un Neo en especial. No se los voy a decir. Ok, preparados, mis niñitos, mis despiertos. Vámonos a Matrix. A luchar contra los agentes oscuros. Se les quiere mucho, fuerza, valor y despertar. Agárrenme sus armas que nos vamos a pelear esta noche. Nos encontramos todos en Matrix. Me siento Neo. ¿Qué pasa? Vengan, vengan, vengan. ¿Cómo es que le hacía? Ay, brujitos. Bueno, desde aquí reportando un ser despierto a todos los que están despiertos. Se les quiere mucho. Bye bye. Besos, abrazos y mucho poder.